A continuación, Débora García Bello nos va a hablar de Subwoofer. ¿Será una errata? ¿Será de verdad? Un aplauso para ella. Que levante la mano quien ha arañado alguna vez la mesa del pupitre o ha escrito su nombre o ha hecho algún dibujito en el pupitre. Grafitero, grafitero, grafitera, grafitera, grafitero. Sabéis entonces que el graffiti se comenzó en los años 70. Sí, pero en los años 70 después de Cristo. Realmente esto no me pasa. En los años 70 después de Cristo, porque la primera vez que llamamos graffiti a algo nos referíamos a este tipo de cosas, a las pintadas y los rayazos que aparecieron, que nos encontramos en Pompeya y que conservamos a causa de la erupción del Vesubio. Lo hacían de una manera bastante simple. Primero enlucían las paredes y después pintaban con unas pinturas que hacían de una forma bastante rudimentaria, con pigmentos naturales, que eran básicamente piedras de colores molidas mezcladas con cera, que es algo parecido a lo que hoy llamamos encáustica. Y realmente es un tipo de pintura que no dura mucho, igual que el fresco. No dura en el sentido de que no se conservan del todo los colores. No fue hasta los años 20 del siglo XX en el que se inventó la pintura acrílica. La pintura acrílica está basada en pigmentos, pero con un aglutinante sintético que es el acrílico. Y con el acrílico sí que se conserva el color durante más tiempo y sí que se conserva mejor la calidad de la pintura a la intemperie. Los primeros en utilizarla fueron los muralistas mexicanos. Este es un mural de Siqueiros, en México DF. Pero el siguiente gran invento para pintar a la intemperie viene de la mano del aerosol. El aerosol se inventó poco después que el acrílico. En el año 29, un ingeniero noruego lo inventó. Pero al principio se utilizaba pues, para insecticidas. Realmente el aerosol con pintura, es decir, el spray de pintura, no se inventó hasta el año 49. Krylon es una de las primeras marcas que más popular se hizo de spray en pintura. Realmente cualquier spray de pintura tiene dos fases. Una fase es la pintura y otra fase es el propelente. La pintura es básicamente una pintura acrílica y el propelente es un gas que está metido ahí a presión, con lo cual está en estado líquido, que es el butano o el propano normalmente. Entonces, cuando nosotros queremos pintar con un spray, lo primero que hacemos es agitar el spray para que se mezclen esas dos fases. Y cuando presionamos la boquilla es cuando sale esa mezcla. El propelente se evapora instantáneamente y la pintura pues, queda sobre la superficie, la pared o lo que sea. Krylon tenía, en realidad, escasos colores y escasas pues, trazos, las boquillas eran todas iguales y demás. De hecho, en España, la primera marca que se empezó a utilizar en graffiti era Felton. Y hay una anécdota muy curiosa con Felton, porque el director comercial de Felton en España se dio cuenta en los años 90 que había una tienda en Barcelona, que era una tienda de jardinería, que vendía productos Felton de pintura en general, y lo petaba vendiendo sprays. Entonces, este director comercial, que se llama Jordi Rubio, se fue a Barcelona a ver qué pasaba. Y resulta que uno de los vendedores de esa tienda de jardinería era un conocido grafitero de Barcelona. Y fue el que le explicó, mira, es que aquí en Barcelona el movimiento graffiti ahora es la bomba. Y compran esto porque no hay otra cosa. Realmente los grafiteros por aquel entonces, para conseguir más colores, mezclaban incluso la pintura de varios botes, pasando la pintura de un bote a otro de una forma bastante peligrosa, y manipulaban las boquillas para conseguir diferentes trazos. Y entonces Jordi Rubio dijo, jolín, pues que Felton haga estas cosas. Si los grafiteros lo demandan y tenemos tantas ventas, que lo hagan. Se lo propuso a Felton. Hacemos más productos tal para todo, para los grafiteros y demás, porque aquí hay mercado. Y le dijeron, va, tío, no, porque total el graffiti es una moda pasajera. Pero Jordi creía en su idea. Se fue de Felton y montó la empresa Montana Colors. El Montana Colors, el Hardcore, que es el bote más característico de la empresa Montana Colors, sí que ofrece ya Montana pues, un montón de productos con variedad de colores, de acabados, de diferentes boquillas intercambiables y demás. A día de hoy, Montana Colors es la empresa número 1 mundial en venta de productos de graffiti.
El graffiti empezó en realidad casi al mismo tiempo que se empezó a popularizar la venta del spray. Conrad en Filadelfia llenó Filadelfia con su nombre. Al mismo tiempo, Taki 183, si esto va, Taki 183 hizo lo mismo en Nueva York. Él, gracias al metro de Nueva York y gracias a su trabajo como mensajero, pues llenó Nueva York de grafitis de su nombre. Y además, el New York Times hizo un reportaje sobre él en el año 71, con lo cual avivó las ganas de otros muchos jóvenes a hacer lo mismo que él. A día de hoy el graffiti es algo un poco más complejo que esto, aunque a veces nos encontramos también cosas como esta. El primero en hacer unas bubble letters, que son las pompas, fue Phase 2. Esto era una pompa de los años 70. Ahora mismo, por ejemplo, tenéis otras pompas aquí en Bilbao, por ejemplo, que tenéis Bilbao plagado de Brook. Veis a Brook por todas partes. Hace también este tipo de grafitis en los que las letras pues son muy redonditas, no hay casi aire entre ellas. Y se pintan de una manera muy rápida. Primero se pinta el fondo rápidamente y luego solamente con los trazos se resuelven esas letras. Es una forma que se utiliza para pintar trenes, por ejemplo, y se llama throw up. Y también tenemos otro tipo de estilo en el graffiti, que son las block letters, letras pues con mucho aire y muy bien definidas, como por ejemplo este que tenéis en Bilbao, en el que pone soñar y se ve desde casi todas partes, y que es del grafitero madrileño Spy. Y luego tenemos el wild style, un estilo salvaje, en el que las letras se entremezclan y a veces son bastante ilegibles. Este es un graffiti de mi amigo Aiser, ahí pone Aiser, con su característica gracia en las letras, que es una punta de pluma. O este otro grafitero gallego, Ete Sueña, que también hace wild style. Luego ganó complejidad el graffiti, en realidad. Ahora tenemos graffiti 3D. Por ejemplo, en Bilbao tenéis esta joya de Okuda, que a día de hoy es un artista internacional, y esto digo que es una joya porque es de los años 90, de cuando empezó a hacer graffiti 3D, Okuda. A día de hoy, las cosas que hace sigue siendo graffiti 3D, pero graffiti abstracto. Esto está en Bélgica. Dentro del graffiti abstracto tenemos cosas más minimalistas, como por ejemplo estas de Nuria Mora, que es bastante más minimal y a veces incluso puede pasar desapercibido. Esta, por ejemplo, a mí me recuerda a lo que hace Sol LeWitt. Y luego el graffiti figurativo. Esta pintura, por ejemplo, El niño de las pinturas, del grupo Sex de Granada, que es figurativo. O esta otra de ONG Crew de Barcelona, con un estilo figurativo, pero más primitivo, que nos puede recordar a Basquiat. El graffiti es un delito. Por eso es importante pintar rápido. De ahí se inventó, por ejemplo, alguien ingenió el hecho de utilizar plantillas para poder pintar rápido. Es una de las cosas que utiliza, por ejemplo, Banksy. O en España tenemos a Dr. Hoffman, que bueno, tiene toda España plagada de cosas. Pero es un delito menor que pintar el poner carteles. De hecho, sale bastante más barata una multa si lo que pones es un cartel. Por eso algunos grafiteros optan por utilizar papel y pegarlo. Ese es el ejemplo de Shepard Fairey, también conocido como Obey, o Dr. Hoffman en España. Y luego hay otros, y esta es Sun, una grafitera que hace estas cosas tan espectaculares. Y luego hay otros materiales que también se utilizan en graffiti, como por ejemplo azulejos. Este es el grafitero francés Invaders. Esto es Bilbao. En Bilbao tenéis varios Invaders. Os animo a que los busquéis. Y de hecho había un Invaders aquí en el Palacio Euskalduna, pero yo no sé si el ayuntamiento lo retiró o lo retiró algún vándalo, porque está muy cotizado. Y quisiera terminar con un par de reflexiones. La primera es que el graffiti es arte efímero. Es decir, alguien lo va a borrar, alguien va a pintar sobre él. Y el graffiti, por ejemplo, que encontramos en Pompeya, nos esforzamos en conservarlo. Y en cambio, el graffiti moderno, muchas veces lo tildamos de suciedad. El tiempo no es lo único que debe hacernos valorar una obra de arte. Y la segunda reflexión es que el graffiti nos lo encontramos por la calle, dando un paseo, yendo a algún sitio. No necesitamos ir a un museo para verlo.
nos lo encontramos ahí, pero para apreciarlo, para valorarlo, tenemos que conocerlo. Y de ahí el título de esta charla, que es un acrónimo entre dos palabras con el mismo origen, saber y sabor. Y es que, para saborear, hay que saber. Muchísimas gracias.